Buenas noches, Centro Senta. Esta noche tenemos al doctor José Norberto. Es un honor conversar con usted y recorrer con usted una trayectoria que une excelencia quirúrgica, liderazgo médico y reflexiones académicas. Muchas gracias por la invitación. Doctor, gracias por acompañarnos. Queremos que esta conversación integre ciencia e integridad humana. Okay. Perfecto. En los elementos de su infancia, cuando usted se crió en San Cristóbal, ¿qué marcó de su infancia su disciplina profesional? Bueno, primero, la familia. Yo vengo de un entorno familiar muy centralizado en el desarrollo personal, en el desarrollo profesional. Mis padres venían de estratos muy humildes y pasaron mucho trabajo para convertirse en profesionales. Mi padre se convirtió en el primer Norberto profesional que obtuvo un mérito académico, y mi madre pues fue la segunda de su familia. Y también teníamos un hogar muy centrado en la religión, también en nuestra fe. Eso fue muy importante para mí. Y la otra parte fue también el entorno social. San Cristóbal era una comunidad, era un pueblo donde se ofrecía muchas cosas al joven. Estaban los clubes deportivos, los clubes culturales. O sea, me crié en un ambiente muy favorable, yo diría, para mí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué momento decidió orientarse hacia la cirugía cardiotorácica? Mi padre era dentista. Mi padre era dentista y trabajaba en el Hospital Juan Pablo Pina. Y yo a veces iba con él y no sé por qué, a veces me llevaba muy chico, muy pequeñito, menos de 10 años. Y yo veía a los médicos ahí, me entusiasmé por la medicina, simplemente viéndolos a ellos con la bata blanca, el estetoscopio, me llamó la atención. Pero luego, como a los 10 años, fue que yo decidí por la cirugía, porque en ese entonces entendí que habían diferentes especialidades y un primo mío llegaba de Nueva York que estaba haciendo cirugía general y yo lo oí hablando y me entusiasmó la forma como hablaba, su conocimiento. Y luego, 3 años más tarde, yo vi una cirugía cardíaca por televisión, de las primeras que hicieron en Santo Domingo con el doctor Ángel Chan Aquino. Yo la vi por televisión y quedé impactado con eso. Y dije, no, le dije a mi papá que estaba sentado viendo su jugo, le dije, papi, mira, eso es lo que yo voy a hacer. Tenía yo 13 añitos. Y él me dijo, bueno, hay que fajarse para eso. Y de ahí quedó impregnado en mí el deseo de ser cirujano cardíaco. Y bueno, tengo que mencionar al señor Horacio Lamadrid, tenía ese programa de televisión llamado Sábado en mi ciudad. Sábado en mi ciudad, yo lo veía y presentó esa cirugía y eso me entusiasmó muchísimo. Qué bueno, bueno. ¿Y qué experiencia transformó su visión desde el aspecto médico y humano mientras usted se formaba en Estados Unidos? Bueno, los primeros años, o sea, yo llegué a Estados Unidos en el 1990 y bueno, esos primeros 3 años, el primer año fue una transición tremenda, pero en el tercer año yo me enfermé y tuvieron que hacer una cirugía muy fuerte a mí en el tórax. Tenía un tumor que estaba obstruyendo el esófago. Y de ahí pasé yo de ser cirujano a ser paciente, por lo que eso me dio esa visión de qué es ser paciente también, y eso cambió mucho mi perspectiva de qué sienten los pacientes. Oh. Entonces, en ese proceso, o sea, ¿cómo se sintió ese proceso de adaptación del sistema médico estadounidense ya al de aquí de RD? Sí, no, bueno, tenemos que entender que yo tuve que adaptarme a varios niveles. Primero el idioma, porque una cosa es saber inglés para tú ir al cine, divertirte, hablar, tener una conversación, y otra cosa es tú depender en tu trabajo del idioma inglés, y de repente el idioma inglés se convierte en el primer idioma, el idioma que tú tienes que usar para tu trabajo, para salvar la vida a los pacientes. Eso es algo muy delicado y eso creaba mucho estrés. Tenía que concentrarme muchísimo. Eso fue una adaptación bastante fuerte. Yo diría los primeros 5 meses. Después de ahí ya la cosa, uno sabía que iba a sobrevivir eso. También el ritmo de trabajo, muchísimo trabajo. Uno empezaba a las 5 de la mañana hasta cuando terminara. O sea, el ritmo de trabajo era muy fuerte. Y también que allá se buscaba la excelencia. Allá no había, yo digo allá, pero aquí, mejor dicho, aquí no había
esas cuñas que pueden haber, el amiguismo, había que demostrar lo que uno tiene. Claro, esas son las diferencias, Sí. esas son las diferencias que usted encontró más fuertes de la educación en RD y en Estados Unidos, del sistema médico. No, bueno, porque una cosa es la educación médica y otra cosa es el entrenamiento. O sea, ya yo vine aquí siendo médico, entonces yo vine a entrenarme, a hacer una especialidad. Entonces, la escuela de medicina en la República Dominicana, las escuelas hay muchas buenas, y el problema no es ese, es un problema de lo que tenemos, lo que se nos hace difícil es que a veces la preparación que nos dan allá es para un médico local, no para un médico que va a emigrar, porque a veces las prioridades en la enseñanza son un poco diferentes, pero en sí la base de la educación allá es muy buena. O sea, yo no me puedo quejar del nivel que me dieron allá. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y qué consejo le daría a esos jóvenes médicos dominicanos que quieren una carrera internacional? Bueno, lo primero es creer en ellos mismos, porque lamentablemente tenemos una sociedad que es muy pesimista y muy, ¿cómo diría? Que eso mismo, pesimista y negativa también muchas veces. Y entonces tratamos de inculcar ese negativismo. Tantas veces me decían a mí que tú no vas a poder conseguir eso, nadie pasa los exámenes para venir a Estados Unidos y si lo pasan no te van a dar la especialidad que tú quieres. Y, o sea, fueron tantas veces que yo tuve que bloquear todas esas personas negativas para concentrarme en mis estudios. Y pasé mi examen, conseguí mi especialidad, conseguí mi super especialidad. Es decir, que hay que creer en uno mismo, tener Bueno, confianza. eso es así. A usted se le reconoce por un trasplante cardíaco de alto impacto. ¿Cómo vivió usted ese momento Bueno, profesionalmente? eso lo voy a unir a la pregunta anterior que yo le recomiendo a las que le aconsejo a los jóvenes, es seguir sus sueños, o sea, no dejarse amilanar por el negativismo. Eh, Cuando yo vine, nunca pensé que yo iba a hacer trasplante de corazón, o sea, yo pensé que yo iba a hacer cirugía cardíaca, pero no llegar a ese nivel de trasplante. Pero cuando estaba en Ohio State, donde me hice la cirugía de trasplante, la cirugía, en mi entrenamiento de cirugía cardíaca, eh, el director del programa tenía el récord de trasplantes de corazón en Estados Unidos por año. Y él ya hacer trasplante era algo tan rutinario para él que lo hacía ver muy fácil. Ya yo me había lavado muchas veces con él, lo había ayudado muchísimas veces. Y un día yo llego, voy a buscar el órgano yo, porque son dos equipos, uno el que se queda con el paciente y otro que va a buscar el órgano. Yo traigo el corazón y le digo, mire, aquí todo está bien. Me dice, José, ¿lo quieres hacer tú? Y dije, claro. Yo fui, lo hicimos y puedo decir que fue una experiencia que nunca olvido porque yo quería terminar ya para yo llamar aquí para llamar a Santo Domingo al doctor Chan aquí para decirle lo que había hecho, porque yo había trabajado con el doctor Chan antes de venir para acá y recuerdo que yo a las 5 de la mañana que había terminado el trasplante, estaba yo sentado en cuidado intensivo, loco por llamar al doctor Chan. Esperé hasta las 7, a las 7 de la mañana lo llamé y le conté esa experiencia. Y bueno, y después de ahí me quedé un año más haciendo cirugía de trasplante en la universidad. ¿Y cuál ha sido la cirugía más desafiante que ha tenido durante su carrera y qué aprendizaje cree que le Si dejó? la cirugía más desafiante que he hecho y que un caso de eso realmente me enseñó mucho es lo que se llama cirugía de la disección de la aorta. O sea, la disección de la aorta es un evento catastrófico que sucede cuando la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo, que sale del corazón, las paredes son muy débiles y entonces empieza a fragmentarse, la sangre empieza a meterse dentro de la pared en sí del vaso. Eso es una catástrofe. Y son cirugías donde técnicamente son muy difíciles, muy incómodas porque el vaso no tiene solidez para suturar. Entonces uno cree que no va a agarrar. Y bueno, me llama para una señora que tenía 75 años, algo así, con todos los signos de que todo iba a salir mal. Todos son factores de riesgo negativos. Y recuerdo yo que cuando yo fui a hablarle a los familiares, ella estaba inconsciente, a decirle a sus hijos, mira, esta situación, yo le di un porcentaje que no sé por qué se lo di, se me zafó, un número que no era,
le dije 50% de posibilidad de salvarse, 50% de no salvarse. Y realmente era quizás 80% de no salvarse, 20 o quizás 90, 10. Cuando él oyó 50-50, dijo, no, pero mi mamá tiene chance. Pero yo no pude ya recoger lo que había dicho. No, claro. Y bueno, la operé y salió bien la señora. Y, óyeme, eso me enseñó mucho porque hay tantas familias que no dejan que uno opere con posibilidades mayores mucho mejores que esa. Pacientes de 70 años en buenas condiciones y uno va y le dice, no, ya mi mamá está viejito, mi papá está viejito. Y ese señor vio en ese 50%, vio esa posibilidad. Y son posibilidades malas, eso es como tirar una moneda para arriba, tú sabes, eso es horrible en cirugía. Y eso me enseñó a que uno hace lo mejor que uno puede y que no todo depende de uno. Así es. ¿Y cómo usted maneja esa presión de esa decisión que usted tiene en la mano de la vida de un paciente? Bueno, parte de eso es el entrenamiento, por eso es que uno hace el entrenamiento de cirugía. Y dependiendo de quién te entrene, yo tuve la suerte de tener unos profesores extraordinarios, principalmente uno que es argentino, el doctor Golokowski, que él me enseñó una frase muy importante. Él decía, mis residentes nunca tienen miedo. Él decía, tú puedes estar preocupado, pero no miedo. Porque él decía que el miedo crea una reacción en el cuerpo, hace que las hormonas de la adrenalina suban demasiado. Por la preocupación, desde el punto de vista quirúrgico, es algo más controlado. Te activa para tú ser más rápido, para tú estar más concentrado, pero no errático. El miedo te pone errático. Y esa fue una frase que a mí me impactó y por eso yo me manejo con eso, así. Y la otra parte de la presión y del estrés, yo realmente creo que lo más importante es yo estar confiado conmigo mismo, de que primero puedo hacer el procedimiento, pero segundo, de que yo he dado el 100%. Porque cuando uno da el 100% y la cosa sale mal, pues tú sabes que es el 100%, pero si la cosa sale mal y tú no estás seguro que es el 100%, eso es un sentimiento muy, muy desgarrador para el médico. Entonces yo siempre doy el 100%. Doctor, los estudios de AWARD 1 y 2 analizaron la conciencia durante un paro cardíaco. ¿Qué opinión tiene sobre estos hallazgos? Mira, eso es un tema que nos puede llevar mucho tiempo y es un tema que me fascina. Realmente esos hallazgos lo que indican, o está por lo menos en una fase de que nos indican que quizás la conciencia humana sobrevive a la muerte física. La web 1 y la web 2 indican que una vez se produce el paro cardíaco, hay una situación que sucede en el cerebro que no se puede explicar por los conocimientos que tenemos. Es decir, el cerebro necesita oxígeno y glucosa para funcionar. Y lo que menos tiene es oxígeno y glucosa en un paro cardíaco. Entonces, ¿cómo estas personas están dando esta explicación, esa narrativa que tienen tan específica de que salen del cuerpo y te describen el entorno, te describen conversaciones que pasan en otro sitio? Hay casos que, por ejemplo, no de ese estudio, por el caso de los estudios de Holanda, una señora que sale del cuerpo, de su cuerpo, está en paro cardíaco, sale del cuerpo y se eleva, sube a través de la azotea, ve que hay un tenis color rojo en una esquina de la azotea, y cuando la resucitan, que el equipo investigativo, el equipo investigador, porque yo tenía un protocolo para investigar esas cosas, fueron a hablar con ella le narra que hay un tenis rojo en la azotea. Ellos mandaron al jefe de mantenimiento y encontró un tenis rojo. Ahí. Entonces, ¿cómo esa señora que está en paro cardíaco vio un tenis rojo arriba? Sabía que había un tenis rojo ahí. Y de parte de su experiencia clínica, ¿usted ha observado pacientes que reportan ese tipo de Sí, tengo experiencias? un paciente que yo, bueno, precisamente una disección de la aorta, que yo estaba haciendo una cirugía, era una cirugía de reemplazo de válvula mitral con 3 bypasses. Ya llevábamos 4 horas de cirugía
y la noche anterior yo no había dormido muy bien. Yo, o sea, estaba un poco cansado y decía, bueno, ya estamos terminando. Y cuando yo quito la pinza de la aorta, hay una disección de la aorta. Eso significaba que después de esos 4 horas tenía que poner 4 horas más de trabajo, más o menos. Tenía que enfriar el paciente a una temperatura de 15 grados y parar la circulación para yo poder poner un tubo, una prótesis para unir la aorta, para prepararla, para que no haya sangre y yo poder suturar. Y eso uno no quiere pasar de 45 minutos. Yo lo hice en 21 minutos. Y luego el señor despierta y luego sale de cuidados intensivos. En la unidad intermedia yo le pregunto, eso fue relajando, ¿eh? Yo le pregunté, ¿usted vio alguna luz por ahí? Porque eso es lo más cercano a la muerte. O sea, tuvimos que ponerle el paro cardíaco, el paro circulatorio, mejor dicho, y proteger sus órganos con el frío, con hielo. Le pusimos hielo en la cabeza y todo eso. Y ese señor me dijo, yo no quería hablar de eso porque yo no quiero que me digan loco. Yo, no, pero dígame. Entonces yo le cuento cuando yo regrese a verlo en su oficina. Y cuando llega a mi oficina, que yo abro la puerta, ese señor estaba listo para hablar. Me dijo, doctor, estoy listo para hablar. Mire, yo estaba viéndolo usted desde un lado. Usted se mueve, usted no deja de trabajar, usted es muy eficiente. Y él trataba de hacer mis movimientos. Eso es algo raro, porque usualmente cuando el paciente está contento, trata de halagar al médico. Dice, usted es el mejor del mundo, usted es el papaupa de la matica. Pero este señor estaba tratando de describir técnica. Pero obviamente no podía, pero él se movía. Usted se mueve, usted se mueve rápido. Y después me dijo, yo en ese momento estaba como dudoso, pero después me dijo, y yo quiero que usted sepa que si usted, que el señor está muy satisfecho de la forma como usted está manejando su situación personal y que descanse en él y todo saldrá bien. Y esa misma expresión me la había dicho una señora en Santo Domingo, que yo iba a orar con frecuencia allá. Cada 3 meses yo iba a Santo Domingo simplemente a orar con esa señora. Me dio esa misma expresión 3 meses antes. Así mismo. En español me lo dijo él y ella me lo dijo, él me lo dijo en inglés. Wow. Entonces, en cierto punto podemos decir que estas investigaciones pueden dar claridad un poco a lo que los pacientes dicen sentir. Sí, o sea, realmente esto explica que el cerebro no es todo. O sea, el cerebro canaliza, o mejor dicho, esa es una de las teorías, es que el cerebro canaliza la conciencia. El cerebro enfoca la conciencia, permite la expresión de la conciencia, pero conciencia y cerebro no es lo mismo, porque ahí es la parte materialista, los neurocientistas materialistas dicen que todo se produce en el cerebro y parece ser, según este experimento, que quizás no es así. Desde la neurología se propone una hipótesis como hipoxia cerebral, liberación masiva de glutamano, activación del lóbulo temporal, introducción del REM y del DTM. ¿Cómo evalúa usted estas explicaciones desde la evidencia científica? Sí, exacto. Esas son las explicaciones clásicas. Eso es lo que se dice. Pero lo que pasa es que cuando tú ves eso y ves una señora que te dice que había un tenis en la azotea. Ahí se va ahí se va todo lo científico. Te voy a decir otra. O sea, yo entiendo esas cosas, pero esas explicaciones, incluso la estimulación del lóbulo temporal, te producen unas alucinaciones, pero que no se parecen en nada a estas cosas. No se parecen en nada. Esas son alucinaciones erráticas. Estas son vivencias que ellos narran que tienen un patrón específico. El espíritu la mente sale del cuerpo, hace un viaje, se sienten en paz, le revisan la vida de forma educativa, no punitiva, educativa, se sienten en casa, no quieren regresar, regresan y luego le cambia totalmente la vida, le pierden el miedo a la muerte, el miedo a la muerte de esa persona. Entonces, esas aplicaciones que tú dices son las teorías clásicas materialistas, de los cientistas materialistas, pero no pueden explicar, eso no justifica que una persona que esté recibiendo un masaje cardiopulmonar, que esté en paro cardíaco, le quitan la dentadura, porque hay que quitar la dentadura cuando una persona está en paro cardíaco, luego van,
la jefa de enfermería a decirle, mire, excúsenos, pero se nos perdió su dentadura. Y el señor dice, no, esa dentadura está en el gabinete tal, que la pelirroja que estaba ese día ahí, la puso ahí. Un señor que está en paro cardíaco. Entonces, no, esas explicaciones no aplican. Esas explicaciones No aplican. no aplican, ¿no? Entonces podríamos decir que este fenómeno abre nuevas preguntas sobre la naturaleza de la mente. Sí, sí, es un mundo, lo más importante que tenemos que reconocer ahora es que ya la Academia de Ciencia de Nueva York, que es una de las academias más de más reputación a nivel mundial e históricamente, estamos hablando de una academia donde Albert Einstein pertenecía, donde pertenecía Thomas Edison. Ellos dicen que las explicaciones, que los sucesos ocurren, eso es lo primero que ocurre, y que los modelos actuales que tenemos para explicarla no logra una explicación satisfactoria. Eso ya lo dijo, y que hay que seguir investigando bajo sistemas de investigación estrictos. Okay. Entonces, ¿cuál es el mayor error que comete la población en cuanto a la salud cardiovascular? Ignorar los síntomas. Ignorar los síntomas, esa es una. Y a veces, y pensar que el infarto al corazón es algo que se sucede ahí mismo, pero es algo que ha venido ocurriendo. O sea, el infarto al corazón es el resultado de una serie de cambios en el cuerpo que empiezan 15 o 20 años atrás del suceso. O sea, es un proceso continuo de inflamación, de depósito de grasa, de depósito de calcio, y que se va ocurriendo de forma paulatina. Lo peor que puede hacer una persona es cuando tiene un síntoma sospechoso como dolor de pecho, presión en el pecho que va hacia el brazo izquierdo o hacia el cuello, ignorarlo. Y eso ocurre muchas veces, tanto en hombres como en las mujeres. En hombres, nosotros somos más miedosos que las mujeres, entonces queremos, o sea, negativo, de que no está pasando nada, la negación. La mujer, por el contrario, lo que hace es que ella está tan acostumbrada como a seguir adelante sin importar lo que está pasando. Si tienen una fiebre, si tienen una gripe, usted la ve todavía fajada en la casa. O sea, es una mente muy, muy distinta. Entonces, ignoran la sintomatología y eso es peligroso. Y vamos a precisar, por ejemplo, cuáles son esas señales que no se deben ignorar específicamente. El dolor de pecho, que muchas veces no es dolor, sino presión. Una presión. Okay. Que va hacia el lado izquierdo, hacia el brazo izquierdo, va a poder ir hasta el cuello. De repente le falta la respiración, náusea, acompañado de sudoración profusa, acompañado de mareos a veces. Eso no se puede ignorar. Hay que inmediatamente, si te sientes así y no mejora en 10 minutos, quédate tranquilito y que te lleve otra persona, llama a la ambulancia, mejor dicho. Okay. Si tuviera que resumir la prevención en 5 pilares esenciales, ¿cuáles serían? Controlar la presión arterial, una alimentación sana. Cuando digo alimentación sana, sabes que hay muchas dietas que andan por ahí, pero lo más importante es comer vegetales, comer buenas proteínas, aceite de oliva, también nueces son muy importantes también, y pescado, eso es lo que llama la dieta del Mediterráneo, realmente, y que se ha asociado con sobrevivencia cardiovascular. Las personas que llevan esa dieta, también dormir bien, manejar el estrés, también el ejercicio. Y cuando digo el ejercicio, no estoy hablando de que tú tengas que ser un atleta. O sea, lo ideal es tú preservar tu masa muscular, tú tienes que trabajar en eso. Pero lo mínimo es estar, o sea, dedicar por lo menos 30 minutos a caminar, por lo menos. Camina. Sí. Y cuando se refiere al pescado, o sea, el pescado influye mucho en el corazón. Sí, el pescado es uno de los mejores alimentos. Eso está ya estudiado por lo que se llama la dieta del Mediterráneo, que es basada en eso, el pescado, los vegetales, las frutas, las nueces. Esa es la mejor dieta que hay, realmente.
Más allá de la técnica, ¿qué cualidades definen a un buen cirujano? El cirujano tiene que, primero, saber sus limitaciones. Eso es importante. Eso hace que tú seas más fuerte cuando tú sabes dónde tú puedes, dónde tú puedes estar y dónde tú no debes estar, qué tú le puedes ofrecer a un paciente y qué tú no le debes ofrecer a un paciente. Otra cosa, además de la técnica, como tú dices, es tener una buena idea y presentarla bien a su paciente de los beneficios y las posibles complicaciones que pueda tener una cirugía. Eso es importantísimo, que eso esté claro. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces los pacientes, la familia de los pacientes están acostumbrados a ver a su familiar sentado en una silla sin hacer nada y para ellos eso es normal. Por una persona que no hace nada, que está simplemente sedentario, pues eso no es normal. Sí, Entonces, eso es verdad. cuando tú lo operas, las cosas no salen bien. Y dices, no, pero mi papá estaba bien. No, no, no estaba bien. Solamente estaba sentado en una silla todo el tiempo. Eso, o sea, un buen balance de beneficios y posibles complicaciones. Eso es vital, hacer un buen diálogo con la familia de eso. Ok. Y una recomendación concreta de cómo comenzar a cuidar el corazón. Bueno, con lo que yo dije, principalmente yo soy yo soy un fanático de la actividad física, de incluir el caminar siempre. Yo trato de caminar lo más que pueda. Eso lo hago yo. Yo siempre trato de caminar siempre. Y si puedo tomar, en vez de tomar el elevador, si hay escalera, tomo la escalera. Hay que incluir el ejercicio en nuestras vidas, hay que incluirlo. Y yo estoy trabajando ahora en un modelo que quiero ver si lo presento a las autoridades dominicanas, que se llama comunidades dominicanas saludables, que tiene que ver con incluir el sector de la construcción para que cuando se construyan los barrios, se construyan pensando en la salud. O sea, no pueden estar desconectadas. ¿Qué incluye un barrio saludable? Incluye que haya parques, que haya áreas de caminar. Eso tiene que ser ya estándar en las construcciones de barrios y cosas así. Exacto, correcto. Doctor, y una frase, doctor, que defina su filosofía de vida. Una frase, su filosofía de vida. Bueno, yo diría que, oye, me cogiste con eso. Yo soy de la persona que creo que Dios nos dio talentos y es nuestra responsabilidad desarrollar los talentos hasta la máxima expresión. Ese es mi lema de vida. Muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Qué legado usted espera dejar en la medicina y en la comunidad dominicana? El legado para mí es entusiasmar a más jóvenes a buscar la excelencia tanto como ser humano y como profesional. O sea, las dos juntas, no solo un buen profesional, sino un buen ser humano. Ese es el legado que yo quiero a través de mi historia propagar. Y en cuanto a eso, eso es para la medicina y también para la sociedad dominicana. Qué bueno. Gracias, doctor, por acompañarnos y por esta valiosa conversación. Gracias a ustedes. Bueno, encantado. Un placer. Siempre, siempre. Y gracias por acompañarnos en Huellas de Liderazgo, un espacio de Centro Senda. Y recuerden, piensen profundo, lideren con propósito y dejen huellas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Oh.